Hola, buenos días, me escuchan, buenos días. Buenos Bueno, días, profesora. ¿cómo están? Buenos días con todos. Uy, en primer lugar, pues por ahí, quizás son mamitas, un feliz día para ustedes, que la pasen bien. Aquellas que todavía no son en algún momento, también lo serán, ¿verdad? Por ahí también está conectado José, también quizás tiene una esposa, me imagino que tiene una mamita, entonces un abrazo para ellas. Muy bien, entonces nosotros no paramos, nosotros no paramos, nosotros continuamos con lo que son nuestros estudios. Recuerden que la duración de nuestras clases es solamente un mes, entonces no se para acá. Nosotros seguimos para adelante. Como siempre, agradeciéndole la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor hagamos extensivos sí la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos parientes, conocidos, vecinos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos lo que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. También recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarios. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre tratando de darles todas las facilidades que puedan requerir para que no puedan complicarse al momento de poder resolver las preguntas de los exámenes. Y también ya saben que no solamente son las clases, no solamente es la plataforma, la ayuda también es mediante WhatsApp. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Ya saben que lo único que se presenta son las preguntas del examen. Eso es todo. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase, este curso tan bonito que es matemática. Por cierto, el día de hoy estamos culminando ya con lo que es matemática. Me imagino que ustedes se han dado el afán de poder revisar sus módulos dentro de lo que es nuestro módulo. Como cada bimestre solamente tiene una duración de 2 meses, pues dentro de nuestro módulo nosotros tenemos solamente 4 temas por bimestre, si hablamos de matemática. Entonces, el día de hoy con eso estoy culminando con estos 2 temas restantes, lo que es el curso de matemática, y las siguientes dos fines de semana que nos quedaría de este mes de mayo, pues vamos a dar inicio o vamos a trabajar lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, como vuelvo a repetir, siempre todas las facilidades como institución pensando en ustedes. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Es por demás recordarles, por favor, cualquier duda, inconveniencia y, ¿por qué no?, las sugerencias van a ser bienvenidas, ¿sí? Nosotros encantados de poder escucharles. Muy bien, sí, la recomendación, por favor, que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede visualizar mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Uy, domingo, un poquito pesadito el domingo, pero por favor confírmenme, díganme que sí. Déjenme señales de vida. Me parece que sí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a trabajar, ya saben, conmigo el curso más bonito que es matemática. El tema del día de hoy son los polinomios. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias y, como vuelvo a repetir, también las sugerencias van a ser bienvenidas. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros hablamos de lo que venían a ser las expresiones algebraicas. ¿Cierto? Dijimos las expresiones algebraicas. En primer lugar, pues esto se trabajaba en lo que era una de las ramas de la matemática, que era el álgebra. ¿Por qué se les llaman expresiones algebraicas? Porque nosotros encontrábamos a los números y a las letras juntas
Eso eran las expresiones algebraicas, números y letras. La clase pasada nosotros hablamos y dijimos que toda expresión algebraica estaba formado de términos algebraicos. Término algebraico que era una sola expresión, un solo término. Y a este término también se le conoce como monomio, ¿cierto? Era un monomio. Cuando nosotros hablamos de los monomios, es un solo término. Dijimos que todo monomio o todo término pues tenía un signo, ya sea positivo o negativo, pero tenía un signo. Todo término algebraico tenía lo que era el coeficiente, que era el número, todo tiene, y así no aparezca por ahí, quizás alguien dice, pues ahí está la unidad. Todo monomio o todo término algebraico tenía variables, es decir, las letras con las que trabajan. Todo término algebraico tenía los exponentes. Por ahí no aparecía el exponente, no quiere decir que estaba el cero, sino que estaba la unidad. Entonces, en la clase pasada nosotros también trabajamos con lo que eran las operaciones, con lo que eran monomios. Podíamos sumar, podíamos restar, podíamos multiplicar y podíamos dividir monomios. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los polinomios. ¿Qué quieren decir polinomios? Polinomios es cuando nosotros vamos a tener más de una expresión algebraica, más de un término algebraico. Es cuando vamos a tener de dos a más. En algunos casos, cuando nosotros encontramos dos términos, por decir, les llaman binomio. En algunos casos le dicen trinomio, pero a veces está recordándonos por separado, pues como que es un poquito complicado. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos dos a más términos algebraicos, esto simplemente le decimos que son los polinomios. Polinomio viene de la palabra varios, poli, son muchos. Entonces, polinomios son aquellos que están formados por más de dos a más términos algebraicos. Acá presentamos una pequeña definición que dice, en matemáticas se denomina polinomio a la suma de varios monomios, llamados términos del polinomio. Es una expresión algebraica, dice, constituida por un número finito de variables y constantes, utilizando solamente operaciones de adición, sustracción, multiplicación y potenciación, con exponentes de los números naturales. Por decir, este ejemplo que nosotros tenemos acá es un polinomio. ¿Por qué? Porque está formado de tres términos algebraicos. X al cuadrado, tenemos el menos 4x y más 7. Entonces esto ya es un polinomio, porque tiene más de un término algebraico. En este caso tiene tres. Esos son los polinomios. Ahora, cuando nosotros hablamos de los polinomios, también vamos a hacer las operaciones con polinomios. Vamos a tener que sumar, vamos a tener que restar, vamos a tener que multiplicar y vamos a tener que dividir los polinomios. Suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Cuando nosotros tenemos polinomios, dice para sumar, vamos a empezar con la primera operación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que deben ser términos semejantes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La semana pasada yo les decía, si yo tengo dos manzanas y por acá quizás tengo, por decir, dos panes, ¿yo podré sumar manzanas más panes? No voy a poder sumar, ¿cierto? Porque son diferentes. En cambio, si yo tuviera dos manzanas y tengo tres panes, yo digo al final, pues yo tengo 5 manzanas. Entonces, a eso se refiere con la palabra semejante. Semejante quiere decir cuando van a tener las mismas variables y los mismos exponentes. A ello se le llama semejante. Y para sumar, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que deben ser términos semejantes. Vamos con la siguiente operación que viene a ser la resta. A ver, vamos a ver algunos ejemplos de la suma en primer lugar. Imaginémonos que a mí me dicen, por decir, 3x más 5y más 4x más 2m, por decir.
Entonces, yo no puedo decir, 3 más 5 es 8, 8 más 4 es 12 y 12 más 12 es 14. 14XYM, así lo trabajan algunos. Yo no puedo decir. Es como si yo tuviera 3, por decir, X ciclofones, 3, 5 yoyos, nuevamente el 4 xilofones y 2 manzanas, por decir. Son cosas muy diferentes. Entonces, para nosotros poder reducir, para nosotros poder trabajar, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son semejantes. Y para que sea semejante, no me tengo que fijar en los números. Para que sea semejante, me tengo que fijar en las variables. Por decir, tenemos el X acá y tenemos el X acá. Pero no solamente basta fijarnos en las variables, sino también en sus exponentes. Este tiene de exponente a la unidad, este también tiene exponente unidad. Entonces, recién yo puedo decir, estos dos son semejantes. Entonces, puedo trabajar con ellos. Y digo, 3 más 4, esto es 7X. Ahora me voy con 5Y. 5Y no tiene semejante. Entonces, sigue siendo 5Y. Me falta el 2M. Uy, el 2M tampoco tiene semejante. Por lo tanto, esto sería el resultado, porque ya no puedo trabajar, ya no puedo reducir, ya no hay semejanza ahí. Entonces, para nosotros poder reducir en la suma, lo primero que tenemos que identificar es quiénes son semejantes. Vamos con la siguiente operación, ahora sí, que viene a ser la resta. ¿Qué dice la resta? En la resta, para nosotros poder hacer operaciones con polinomios, dice, lo primero que tenemos que conocer, pues, es el signo. Ya sabemos que la resta se le simboliza o se le representa con la rayita, ¿verdad? Esa es la sustracción. Es la resta, es quitar, es disminuir. ¿Qué más vamos a tener en cuenta para nosotros restar? Vamos a tener en cuenta lo que son las leyes de signo. Un signo de agrupación. Y luego vamos a tener en cuenta lo que vienen a ser también los términos semejantes. Vamos a tener en cuenta los términos semejantes. Pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere con lo que son en primer lugar leyes de signo? Imagínense, nosotros cuando sumamos, sabemos que todos son positivos, pues como que no nos complicamos y trabajamos una operación sin tener en cuenta, se puede decir, los signos. No lo tenemos en cuenta. Pero como son positivos, no nos afecta absolutamente nada en nuestros resultados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos lo que es la resta? Imagínense si a mí me dicen, por decir, restar. 4A menos 6A. Me piden restar. Otro que me piden restar es 10M, por decir, menos 2X menos 4M. En la resta, al igual que la suma, también hay que tener en cuenta lo que son los términos semejantes. Por decir en este caso del segundo ejemplo, ¿qué decimos? Bueno, lo que tenemos que ver es conocer quiénes son semejantes. Y para que sean semejantes, ya saben, las mismas variables y los mismos exponentes. Tengo M, no hay problema. Tiene de exponente a la unidad, tiene de exponente a la unidad. Entonces el 10 y el 4 son semejantes. Pues vamos a reducir, vamos a trabajar a esos dos. Y decimos que 10 menos 4, porque ahora el 4 está con su signo negativo. 10 menos 4, eso es 6M. Uy, el 2X quedó solito ahí. Pero no hay con qué reducirlo, no hay con qué trabajarlo. Entonces, el resultado sería 6M menos 2X. Porque ya no puedo reducir, ya no son semejantes. ¿Y qué pasa? A veces hay muchos de nosotros que nos confundimos. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que yo tengo 4A y tengo menos 6A. Menos 6A. Entonces, ¿qué es lo que muchos de nosotros decimos? Bueno, 6 menos 4, pues esto es 2A. ¿Son semejantes? Sí. La respuesta es 2A.
Pero sin embargo, acá el resultado no es 2A. El resultado es menos 2A. Porque cuando nosotros trabajamos en matemática, por eso dice que hay que tener en cuenta nuestros signos. Sabemos que el 4 tiene un signo positivo. Y cuando nosotros tenemos cantidades, ya que los hemos identificado, que son semejantes, y cada una de ellas tiene signos diferentes, porque el 4 es positivo y el 6 es negativo, las cantidades se van a restar. 6 menos 4 es 2. Bueno, como estamos trabajando, son semejantes, 2A. Y a nuestro resultado le vamos a poner el signo del número mayor. El 6 es mayor, es negativo, por lo tanto esto es menos 2A. Menos 2A. ¿Y qué hubiese pasado si yo tengo, por decir, menos 4A, menos 6A? Los dos son negativos. ¿Qué te dice las leyes de signo en los negativos? Te dice, muy bien, si tú has identificado ya que estos son semejantes, entonces tienes que reducir. Pero ahora como los dos son negativos, fíjate, los números se van a sumar. 6 más 4 es 10A. Y a tu resultado le sigues poniendo el negativo, porque ambos son negativos. Entonces, cuando nosotros vamos a restar, si tenemos signos diferentes, se restan los números y se pone el signo del número mayor. Si los signos son iguales, se suman los números y se pone el signo del número mayor. Y de esa manera, pues lo que vamos a hacer es reducir nuestro polinomio. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta bastante lo que son leyes de signo. Vamos a tener en cuenta en la resta también lo que es los términos semejantes. En la suma y en la resta, términos semejantes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a la multiplicación? En la multiplicación dice vamos a tener en primer lugar en cuenta la propiedad distributiva. ¿A qué se refiere con la propiedad distributiva? Yo creo que con leerlo, esta palabrita distributiva es distribuirse, separarse. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que se tiene que separar? Para nosotros poder aplicar la propiedad distributiva, más que todo lo trabajamos cuando, esta propiedad se trabaja más que todo cuando vemos variables. Pero les voy a hacer en primer lugar un ejemplo con números. Imagínense que yo tengo el 3, el paréntesis 2 más 5. En matemática tenemos que tener en cuenta algo, que cuando nosotros vemos paréntesis, no es porque, como en comunicación, ¿verdad? Algo importante nos quiere decir, un poquito más que resalte, dice el paréntesis, o algo más reducido nos dice el paréntesis. En matemática los paréntesis significan multiplicación. Significan multiplicación. Quizás cuando digo que significan multiplicación, muchos de ustedes están pensando y dicen, profesora, pero si significa multiplicación, ¿para qué pone paréntesis? ¿Por qué no lo pone 3 por 2 más 5? Porque si yo lo pongo sin paréntesis, este 3 solamente se estaría multiplicando con el 2. Y yo no quiero que solamente se multiplique con el 2. Por eso está el paréntesis. Yo necesito que este 3 se multiplique con el 2 y también que se multiplique con el 7. A eso me ayudan los paréntesis. Para yo multiplicar la cantidad que está afuera por varias cantidades que están dentro. Entonces, lo correcto acá sería 3 por 5. 3 por 2, 6, más 3 por 5, 15. Y 15 más 6, este resultado me da 21. Entonces, eso es la propiedad distributiva. Pero quizás muchos de ustedes también están pensando y dicen, pero ¿para qué usa el paréntesis? Lo pone por y 2 más 5 es 7. Y 3 por 7, esto es 21. Esto sí es correcto. Lo podemos trabajar así. Por eso les dije que esta propiedad distributiva mayormente se trabaja cuando nosotros vamos a trabajar con letras, con variables. Imagínense, acá arribita nada más, a mí me dicen 3 y me ponen x más 2. Más 5x. Me piden reducir. Entonces, x más 2 yo no puedo sumar, porque imagínense, uno es una letra y uno es un número, son cosas totalmente diferentes. Tengo que aplicar la propiedad distributiva. 3 por x, 3x.
más 3 por 2, eso es 6, más 5x. Acá tengo x, exponente 1 son semejantes. Entonces puedo reducir 5 más 3 me da 8x más 6 y eso sería la respuesta final. Entonces, cuando yo tengo variables, en ello es donde me ayuda la propiedad distributiva. Como su propio nombre lo dice, distributiva, se va a distribuir, se va a repartir. ¿Y cómo es que se va a repartir? Haciendo la operación de la multiplicación. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También dice las leyes de los exponentes. ¿Y a qué se refiere con leyes de exponentes? Imaginémonos que nosotros, por decir, yo tengo este tipo de ejercicios, me dicen 3x a la 20 por, o caso contrario, el puntito. Un puntito en matemática es multiplicación. 5x a la cuarta. 5x a la cuarta por 2x por decir a la 40. Cuando nosotros trabajamos multiplicación, en la multiplicación no vamos a tener en cuenta si son semejantes o no. Lo semejante y lo no semejante, esto lo dejamos para la suma y la resta. Solamente para sumar y restar. Porque imagínense, si yo quiero restar 6 manzanas, me como 2 manzanas, me quedo 3 manzanas. O 2 manzanas, le agrego 3 manzanas y tengo 5 manzanas. Solo lo semejante se tiene en cuenta para la suma y la resta, más no para la multiplicación y tampoco para la división. Y entonces, ¿cómo se trabaja la multiplicación? La multiplicación se trabaja de una forma normal, multiplicando. Lo primero que vamos a multiplicar son nuestras cantidades, solo los números. 5 por 2 es 10, 10 por 3 es 30. Y quizás muchos dicen, ¿y ahora la X con cuál de los exponentes va a poner? ¿Con el 20, con el 40 o con el 4? Pues para que no se peleen esos exponentes voy a poner una sola X. Y todos esos exponentes se van a sumar. 20 más 4 más 40. Entonces lo que tendríamos acá es 30X. 20 más 40, 60 más 4, x elevado a la 64. Y eso sería el resultado. Y quizás muchos de ustedes dicen, bueno, ahí no son semejantes. Entonces, si se repite, se pone la misma letra y se va a sumar todos los exponentes. Sí, se pone una sola letra y se suman todos los exponentes. ¿Y qué hubiese pasado? Quizás muchos dicen, si las letras hubiesen sido diferentes. Imagínense, a mí me dan de resolver por decir 4a elevado a la 15 por 2b elevado al cuadrado por 8a b al cubo. Ahora me aparecen letras diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, multiplica tus números. No, en la multiplicación no te preocupes si hay semejanza o no hay semejanza, si hay a buena hora, si no hay igual a buena hora. Entonces tú dices 4 por 2 es 8. 8 por 8 es 64. La multiplicación de los coeficientes es 64. Vamos a trabajar con las variables. Vamos a trabajar con A. Lo que vas a buscar es si se repiten. Eso sí, tengo A acá y tengo A acá. Ya se repite la A. Entonces, para que no se resienten, pongo una sola, pero voy a sumar sus exponentes. Recuerda que esta A no tiene nada, pero no es que tenga el 0, sino que tiene el 1. Ahora voy a poner B. Voy a poner B. B se repite, sí se repite, B al cuadrado, B al cubo. Para que no se resienta, pones una sola y se suman. 64A elevado a la 16 y B elevado a la 5. Y eso sería respuesta. Y eso sería respuesta.
¿Y qué hubiese pasado si por acá aparecía, por decir, una C a la quinta, por decir? Como no se repite C, tú pones la C y sigue manteniendo su exponente. Entonces, en la multiplicación, solamente preocúpate en multiplicar los coeficientes. Y luego busca. Si hay variables que se repitan, pones una sola variable y sumas todos los exponentes. Y si no, pues pones la misma variable con su exponente. Se mantiene tal y como es. A eso se refiere con las leyes de exponentes. Que cuando nosotros tenemos, se dice bases iguales, porque las letras que nosotros tenemos, las variables que nosotros tenemos, estos reciben el nombre de base. Cuando tú tienes bases iguales y se están multiplicando, pones una sola base y sumas los exponentes. Eso es leyes de exponentes. ¿Qué más dice tenemos que tener en cuenta nosotros en la multiplicación? Las leyes de signo. Pero ¿cómo así? ¿Qué? ¿Los signos también tienen leyes? Algunos dicen. ¿Los signos también tienen leyes? Sí, los signos también tienen leyes. ¿Y a qué se refiere? Imagínense, si nosotros como personas tenemos leyes y las leyes están para respetarse, ¿cierto? Entonces, aquel que incumple nuestras leyes como humanos, pues eso ya sabemos dónde termina. ¿Y qué pasará aquellos que incumplen con las leyes de los signos? Pues obtendrán un mal resultado. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de signo en la multiplicación? Muy bien, como tú ya sabes que en la multiplicación no se debe tener en cuenta si son semejantes o no. Como tú ya sabes que en la multiplicación lo primero que tienes que multiplicar son todos los coeficientes sin importar de sus variables. Una vez que has multiplicado tus coeficientes, pues vas a tener que buscar la variable. Si se repite, pones una sola y sumas. Si no se repite, pones la misma variable con su exponente. Lo tercero que tienes que tener en cuenta son las leyes de signo. ¿Y a qué se refiere con esto? Imagínense si a nosotros nos preguntan y nos dicen, multiplícame 2 por 4. Tú dices, ¿no? Seguramente de tu resultado tú dices, ¿cómo me vas a preguntar 2 más 4? Si ese resultado es 8. Pero en el fondo, pues tú estás aplicando leyes de signo. Porque la multiplicación te dice lo siguiente. Cuando tú tienes números positivos que se están multiplicando, es decir, más por más, tu respuesta va a ser positiva. Así te dice. Si tú tienes más, tus números que son positivos, los que se están multiplicando, lo voy a poner la multiplicación con un puntito, no te preocupes porque tu respuesta va a ser positiva. Por eso es que 3 por 2 simplemente es 6, porque lo positivo ya ni siquiera se le nombra. Eso se sobreentiende. Pero ¿qué pasa cuando tú multiplicas signos iguales, pero ahora ya no son positivos, ahora son negativos? Te dicen menos 2 por menos 3. Leyes de signo de la multiplicación te dicen, no te preocupes. Cuando son igualitos, tu resultado siempre va a ser positivo. Si tú multiplicas 2 por 3 es 6. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese sido menos 2 por menos 3? Ambos números negativos. Igual sigue siendo 6 positivo. Pero vas a tener en cuenta, te dice la multiplicación, cuando tienes los signos diferentes. Menos por más. O puede ser más por menos. Pero cuando son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Eso tienes que tener en cuenta. Entonces, más por más es más, menos por menos es más, menos por más es menos y más por menos es menos. Y esas son las tres cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de nosotros poder hacer la multiplicación de polinomios. Imaginémonos que a nosotros nos dan menos 3x elevado a la 10 m al cuadrado más, no, estamos en la multiplicación, estamos multiplicando primero por 4x al cubo por menos 2x a la quinta z. Me piden multiplicar.
Entonces digo, bueno, el 3 es negativo, el 4 es positivo. Primero tengo que multiplicar todos los números, ¿cierto? Entonces digo, 3 por 4 es 12, 12 por 2, 24. Ay, la multiplicación de coeficientes me dio 24. Ahora vamos a multiplicar los signos. Tengo negativo. Acá no hay, pero no es que no haya, sino que es positivo. Y acá es negativo. Menos por más, a menos por más. Aquí está. Cuando son diferentes es negativo. Menos. Uy, pero ese menos lo vas a tener que multiplicar por otro menos. Y menos por menos, tu respuesta va a ser más. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Ahora vamos con las variables. X. ¿Se repite X? Sí se repite. Tienes 10, tienes 3 y tienes 5. Pues súmalo. 10 más 3 más 5. ¿Qué más? ¿Tienes M? No, M es único. Pues consérvalo. ¿Qué más? ¿Tienes Z? ¿Se repite? No, entonces consérvalo. El más adelante ya no se pone, se sobreentiende. 24X. 10 más 3, 13. 13 más 15, 18. M al cuadrado, Z. Y eso es tu respuesta. Por eso hay que tener en cuenta bastante lo que son nuestros signos, nuestras leyes de signo. Cuando son iguales los signos, la respuesta es positiva. Y cuando son diferentes nuestros signos, la respuesta va a ser negativa. Y finalmente nos vamos con la última operación que viene a ser la división. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Dice para nosotros poder dividir polinomios. Tenemos que tener en cuenta el algoritmo de la división. Pero ¿cómo es el algoritmo de la división? ¿Qué es el algoritmo de la división? El algoritmo de la división no es más que otra cosa que la forma de nosotros comprobar si nuestra división es correcta o no. ¿Cierto? Cuando nosotros dividimos, ¿qué decimos? Tengo un número acá que se llama dividendo, se va a dividir entre un número acá que se llama divisor. El resultado que nos va a dar, ese es el cociente. Y si por ahí me sobra, eso es el residuo. Esa es una forma de dividir. Si a mí me dicen por decir 12 divide entre 5. Muy bien, yo digo 5 por cuánto me da 12 o cerca 12. 5 por 3, 15 se pasó. 5 por 2. 5 por 2 es 10. ¿Cuánto le falta para llegar a 12? Le falta 2. Mi residuo. ¿Qué me dice el algoritmo? ¿Tú estás segura de esta división, de estos resultados que te han salido? Cuando nos preguntan y nos dicen, ¿tú estás segura? Como que nosotros, ¿será? ¿Será ese resultado correcto? ¿Cierto? Como que por ahí todavía nos hacen dudar. Entonces el algoritmo me dice, para que tú compruebes la división, dividendo va a ser igual la D minúscula, que es divisor, multiplicado por cociente, y súmalo tu residuo. Este es el algoritmo de la división. En nuestro ejemplo, el 12 tiene que ser igual a 5 multiplicado por 2, sumado más 2. 5 por 2 es 10 y 10 más 2, 12. 12 es igual a 12. Por lo tanto, esta operación es correcta. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta, dice, para nosotros poder dividir. ¿Qué más? Tenemos que tener las leyes de exponentes. ¿Y a qué se refiere? Imagínense que nosotros tengamos, me dicen, 15x elevado a la 60. Dividir. Dividir en matemáticas se la representa también con los dos puntitos. Un solo punto es multiplicación. Los dos puntos es división. Me dicen entre 3x por decir elevado a la 58. Ustedes recuerdan que en la multiplicación, cuando teníamos la misma variable, poníamos una sola y sumábamos los exponentes. La multiplicación y la división son operaciones muy contrarias, muy contrarias. En la división ya no voy a tener que sumar exponentes. Ahora voy a tener que restar exponentes. ¿Y cómo así? Lo primero tienes que dividir los coeficientes.
15 entre 3, eso es 5. X. Pones una sola variable y ahora vas a restar el primer exponente menos el segundo exponente. Y esto es 5x, 60 menos 58, eso es al cuadrado. 5x al cuadrado. Respuesta. Eso es respuesta. Entonces, de esa manera se trabaja la división, aplicando leyes de exponente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Dice para dividir. También las leyes de signo. Fíjense, todo tiene su ley. No es que nosotros vamos a trabajar como a nosotros nos guste o como nosotros queramos, sino que tendremos que respetar las leyes de cada operación. ¿Qué te dice la división? Muy bien, como tú ya sabes, que cuando divides, si las letras se repiten, pues vas a poner una sola y vas a tener que restar exponentes. Ahora entra el signo. ¿Qué pasa si yo tengo, por decir, menos 8x a la quinta? Tengo y al cuadrado. Me piden dividir, así también me pueden dar la división. Me dicen dividir, por decir, entre 4x, nada más, entre 4x. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Muy bien. El 4 no tiene signo, no es que no tenga, sí tiene un signo. El 4 es positivo. Y leyes de signo de la división te dicen, cuando tus signos son diferentes, más entre menos, tu respuesta va a ser negativa. 8 entre 4 es 2. ¿Se repite la X? Sí se repite la X. Arriba tengo 5 y abajo no tengo nada. Tienes el 1. Resta 5 menos 1. ¿Qué más? ¿Tienes Y? Sí tienes Y. Y no se repite. Entonces, mantiene su propio exponente. Y la respuesta sería menos 2x elevado a la cuarta, 4y al cuadrado. Y de ahí ya no se puede trabajar. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese signos iguales? Que el 4, por decir, hubiese tenido un signo negativo. Entonces, vamos a dividir signos. Y se dice que menos entre menos es más. Y tu respuesta hubiese sido positiva. La división es muy similar a la multiplicación. Te dice, a ti te piden, nos preguntan a nosotros y nos dicen, ¿tú sabes cuánto es 6 entre 2? Y nosotros rápidamente decimos, sí, 6 entre 2 es 3. ¿Cierto? Pero ¿por qué respondemos rápidamente el 3? Pero en el fondo lo que nosotros estamos haciendo también es aplicar lo que son leyes de signo. El 6 era positivo, el 3 era positivo y por ende nuestra respuesta tiene que ser positivo. Pero nosotros como el positivo sabemos que ya no lo vamos a decir más 6 entre más 3, tu respuesta es más 2, el positivo ya se sobreentiende. Entonces, cuando tú tienes signos iguales, tu respuesta va a ser siempre positivo. Y si son negativos, igual. Si tus signos son iguales, menos entre menos también se te hace más. Y si son signos diferentes, pues más entre menos o quizás menos entre más. Cuando son signos diferentes, casi tu respuesta va a ser negativa. Entonces, de esa manera se trabaja. La multiplicación y la división son muy similares respecto a sus leyes de signo. Cuando son iguales son positivos y cuando son diferentes son negativos. En la multiplicación, si tenemos variables iguales, ponemos una sola variable y sumamos los exponentes. En la división, si tenemos variables iguales, ponemos una sola variable y restamos exponentes. A ver, ¿qué hubiese pasado si no es que nosotros tuviésemos, por decir, un ejemplo de la siguiente forma? Un ejemplo de la siguiente forma. Imagínense, yo tengo, por decir, menos 20, x a la 15, tengo y a la cuarta, nada más. Me piden dividir entre 5, x a la quinta y z a la novena, por decir. Me piden resolver. Entonces, lo primero que yo voy a decir es, bueno,
Es una división acá, no importa si son semejantes o no son semejantes. Lo semejante y lo no semejante solamente se tiene en cuenta para sumar y restar, más no para multiplicar y mucho menos para lo que es la división. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, voy a dividir signos. Uy, el 5 no tiene signo. Si tiene un signo, es positivo. Es positivo. Menos entre más es menos. Ahora los números, 20 entre 5 es 4. Se repite la X, sí se repite. Entonces pones uno solo y resta. 15. El 5 de abajo va a subir restando. Menos 5. ¿Qué más? Pones la Y. Pones la Y. Pones la Y. Tienes el 4 acá. Tienes el 4 acá. ¿Se repite? No se repite. Entonces, consérvalo tal y como está. Vamos con la Z. La Z, ojo, está abajo. Está abajo. La Z está abajo. Fíjense el 5 cómo subió. Si acá estaba positivo el 5 porque se sobreentiende que está positivo, subió restando. El exponente de Z se sobreentiende que está positivo. ¿Cómo va a subir? Restando. Entonces ya no sería solamente a la 9, sería a la menos 9. Y al final tendríamos menos 4x elevado a la 10, y a la cuarta y z a la menos 9. Y eso sería nuestro resultado final. ¿Y qué hubiese pasado por decir si el 9 hubiese sido acá negativo? A mí me dan con un exponente menos 9. Al momento de subir, cambia. Ya no sería menos, ahora sería más 9. Entonces, si abajo mi exponente está positivo, al momento de subir cambia, se vuelve negativo, pasa restando. Pero si mi cantidad de abajo tiene un exponente negativo, como sube, ha cambiado de signo, ya sería positivo. ¿Cierto? Entonces, son las operaciones con lo que vienen a ser polinomios. Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios. Acá tenemos un poquito más definido de lo que vienen a ser los términos semejantes. Recuerden, para sumar y restar, solamente para las dos operaciones, se tiene que tener en cuenta los términos semejantes. Dos términos son términos semejantes, dice si tienen la misma variable y cada una de la variable tiene el mismo exponente. Eso es, variables y exponentes igualitos. Recién ahí decimos que son semejantes. Tengo 3x al cuadrado, 5x al cuadrado. ¿Son semejantes? Claro que sí, son semejantes. Porque ambos tienen x al cuadrado y para acá también está x al cuadrado. ¿Dónde x dices la variable en ambos términos? Sí, aquí está x y aquí está x. Y el exponente de x es 2 en ambos, x al cuadrado o x al cuadrado. Por lo tanto, 3x al cuadrado y 5x al cuadrado son semejantes. Eso vamos a tener en cuenta para nosotros poder sumar y restar polinomios. Imaginémonos otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es, por decir a mí me dicen 3a al cuadrado más 2a multiplicado por 5a menos 4b. Y acá me piden menos 10ab. Me piden resolver, reducir. Entonces, ¿qué hago? Sería un pecado para las matemáticas el querer yo sumar esto. En primer lugar, no son semejantes. 3a al cuadrado con 2a no son semejantes. Pero lo otro que tengo que tener en cuenta, ¿por qué me impide hacer esta operación de la suma? Es porque yo tengo el paréntesis. Y cuando nosotros vamos a resolver ya operaciones combinadas, porque en un ejercicio me pueden combinar la suma, la resta, la multiplicación, la división, para nosotros poder resolver operaciones combinadas, tenemos que tener en cuenta una jerarquía. Una jerarquía. ¿Y qué te dice la jerarquía? La jerarquía te dice, en primer lugar,
tú tienes que buscar si hay paréntesis. Tú tienes que buscar si hay paréntesis, porque eso se desarrolla en primer lugar. En segundo lugar, vas a resolver la multiplicación y la división. Segundo lugar, multiplicación y división. En tercer y último lugar, vas a resolver la suma y la resta. La suma y la resta. Fíjense, ese es el orden. En primer lugar, los paréntesis. Entonces voy a buscar paréntesis. Uy, aquí tengo un paréntesis. ¿Y cómo voy a resolver? Bueno, si quiero trabajar adentro, yo no puedo restar adentro, porque tengo A, 5A menos 4B. No son semejantes. Recuerden, para restar hay que tener en cuenta que sean semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La propiedad distributiva. 2 por 5, eso es 10. Como sabemos que los paréntesis son multiplicación, estoy multiplicando. 2 por 5 es 10. ¿Y qué va a pasar con la A? Tú sabes que esta A tiene 1 y esta A tiene 1. Y cuando se multiplican, si se repite la misma variable, los vas a sumar. 1 más 1, 2. Menos. Distributiva. 2 por 4. Y eso es 8. Bueno, la A no se repite, la B tampoco se repite. 8AB. Desapareció paréntesis. Menos 10AB. Ahí terminó. No, no terminó todavía. Estamos en las sumas y las restas. Términos semejantes. A al cuadrado y A al cuadrado. Puedo sumar. 3 más 10, 13A al cuadrado. Tengo AB, exponente 1, 1, exponente 1, 1. También habían sido semejantes. Pero no tengo que decir 8 menos 10. El 8 es negativo y el 10 es negativo. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 10 más 8, 18AB. ¿Puedo seguir trabajando? Ya no hay semejanza. 13A al cuadrado menos 18AB, y eso sería nuestro resultado final. Es súper sencillo, aplicando todo lo que hemos estudiado de cada uno, de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Recuerden, para sumar y restar, términos semejantes. Para multiplicar y dividir, no importa si son semejantes o no, igual se va a trabajar. En la multiplicación, si hay variables iguales, es decir, las letras son iguales, se pone una sola letra y se suman los exponentes. En la división, si las variables son iguales, se pone la misma letra y se restan los exponentes. De esa manera se trabaja. ¿Qué hubiese pasado? A mí me dicen por decir 20x elevado a la 15 entre menos 4x elevado a la 10 más 8x elevado a la 5 menos 4x al cuadrado multiplicado por 12x al cubo. Me piden resolver. Bueno, digo, acá no hay paréntesis. Entonces, en siguiente lugar, tengo que resolver las multiplicaciones y las divisiones, o las divisiones y las multiplicaciones. Acá tengo división, porque los 2 puntos significa división. Voy a trabajar estos dos. El 4 es negativo. Si no tuviera signo, yo digo rápidamente 20 entre 4, pero el 4 es negativo. Por lo tanto, como es negativo, pues lo que tengo que hacer es, ¿cierto?, trabajar en primer lugar con nuestros signos. Trabajar con signos. Esto tiene positivo. Más entre menos es menos.
20 entre 4 es 5. ¿Qué pasa con los exponentes? Pues pones uno solo y vas a restar, porque si se repiten x. 15 menos 10, 5. Más 8x a la quinta. Uy, acá tienes multiplicación. El 4 es negativo y el 12 no tiene signo. Sí tiene signo. Menos por más es menos. 4 por 12, 4 por 2 es 8, 4 por 1 es 4, 48. X al cuadrado, X al cubo. Como estás multiplicando, pones una sola X y súmalo. 2 más 3. Ahora sí, puedes ir trabajando acá. ¿Son semejantes? Claro que sí. X a la quinta, X a la quinta. Pero el 5 es negativo y el 8 es positivo. Entonces se dice que los signos diferentes se restan. 8 menos 5 es 3. X a la quinta. Se pone el signo del número mayor. Si gustas, lo pones positivo, porque el 8 es positivo. Menos 48x elevado a la 2 más 3, 5. ¿Son semejantes? Sí son semejantes. Entonces sigue reduciendo. Los signos diferentes se restan. Signo del mayor. El mayor es 48 y es negativo. 48 menos 3, 45. X a la quinta. Y eso sería nuestro resultado final. Así de fácil. Aplicando lo que hemos estudiado por separado de cada uno. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Hay que tener bastante en cuenta lo que son las leyes de signo, lo que son las operaciones, la propiedad de lo que dice teoría de exponentes. Cuando estamos multiplicando bases iguales se suman exponentes. Cuando estamos dividiendo las bases iguales se pone la misma base y se restan los exponentes. Lo que dicen leyes de signo. Lo que dicen leyes de signo. En la suma no hay problema porque no se tiene en cuenta. Cuando trabajamos con la resta, con los signos negativos, ahí tenemos que tener en cuenta. Cuando multiplicamos, leyes de signo. Cuando son iguales mis signos, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, mi resultado va a ser positivo. Y cuando son diferentes, mi resultado es negativo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en la división igual? Signos iguales se dividen, se hace positivo. Más entre más o menos entre menos. Y signos diferentes se hace negativo. Puede ser más entre menos o menos entre más. En la multiplicación, variables iguales, suma de exponentes. En la división, variables iguales, resta de exponentes. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Me parece que nada, ¿verdad? Me parece que nada. Es muy similar a lo que estábamos hablando en la clase pasada, porque nosotros también hemos hecho operaciones con lo que son los monomios en la semana pasada. El día de hoy simplemente ya son polinomios, pero el desarrollo pues es muy similar. Muy bien, entonces, como no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, pues con esto estamos llegando al final de clases. Espero que se haya comprendido. De todas maneras, las dudas, inconveniencias por ahí que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, me escriben al WhatsApp, no solamente mío, sino también de la otra colega, y nosotros encantados de poder ayudarles, ¿sí? Que tengan un bonito día, todavía domingo, empezando recién. Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente fin de semana. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, profesora. Bye, bye.